tal? Bienvenidos. Miren, si están a cargo de una nómina o administran personal aquí en México, hay un tema que a veces pasamos por alto, pero que es crucial. Vamos a hablar de ese riesgo silencioso, pero súper costoso. Las faltas y los retardos, y sobre todo cómo los gestionamos. Y esta es la pregunta del millón, la que de verdad importa. Ese sistema que usamos todos los días, ya sea una libreta, un Excel o un checador, ¿de verdad es un escudo que nos va a defender si llega una demanda laboral? ¿O sin darnos cuenta es justo nuestro punto más débil? Es que pasa mucho, ¿no? Creemos que el sistema funciona porque, pues, la nómina sale cada quincena, el supervisor avisa, recursos humanos hace el ajuste y listo. Todo parece caminar bien. Pero la verdadera prueba, el momento de la verdad, no es el día a día. Es cuando llega una sola queja, un solo reclamo, y todo ese sistema que parecía tan estable se puede venir abajo. Y esta frase es un clásico. La hemos escuchado 1000 veces en las empresas. No, hombre, aquí nos conocemos. Todos sabemos perfectamente quién le echa ganas, quién llega tarde, quién falta. Se dice con muchísima confianza, como si el sentido común fuera suficiente. Pero legalmente hablando, esa confianza es una apuesta, híjole, muy arriesgada. A ver, vamos a desmenuzar esto. Para la ley laboral en México, no existen los entendimientos de pasillo o lo que todo el mundo sabe. La ley es fría y es muy clara. Opera con base en evidencia, en papeles, en registros, en pruebas que se puedan tocar y demostrar. Lo demás, lamentablemente, son solo palabras. Y esto nos lleva a un concepto legal que es quizá el más importante de todos en este tema. Si tienes gente a tu cargo en México, esto lo tienes que dominar. Ignorarlo, de verdad, es un error que puede salir carísimo. Se le conoce como la carga de la prueba. Y aquí hay un giro bien interesante. A diferencia de otras áreas donde se dice el que acusa, prueba, en el mundo laboral muchas veces es al revés. La balanza se inclina y es la empresa, es el patrón quien tiene la obligación de demostrar con pelos y señales que hizo las cosas correctamente. Y ojo, esto no es una sugerencia ni una buena práctica que nos inventamos. Está ahí escrito en blanco y negro, en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo. La responsabilidad de juntar y presentar las pruebas es, por ley, del patrón. A ver, entonces, aquí surge la duda más natural del mundo. ¿Quieres decir que la palabra del supervisor o incluso la del dueño contra la del empleado no es suficiente? La respuesta corta y directa es no, para nada. Sin registros duros, sin evidencia sólida, la ley casi siempre, por default, va a favorecer la versión del trabajador. No sirve de nada que el supervisor jure y perjure que lo recuerda, o que en RH digan lo tenemos clarísimo. Si no hay un registro que demuestre la falta, legalmente se asume que esa persona sí vino a trabajar. Así de simple y así de peligroso. Bueno, y seguro alguien está pensando, ok, pero yo sí tengo un checador, yo sí llevo registros. Perfecto, pero aguas, porque incluso teniéndolos, muchas empresas cometen un error que puede invalidar toda su evidencia. Y el problema está en la desconexión que existe entre lo que dice el checador y lo que acaba en la nómina. Fíjense bien, este es el problema. El control de asistencia y la nómina son como dos islas. Por un lado, tienes un sistema que registra lo que realmente pasó, quién checó a qué hora. Y por otro, tienes la nómina, que muchas veces termina siendo el lugar de los ajustes manuales de último momento. Descuentos que se aplican a mano y que no siempre dejan un rastro claro de por qué se hicieron. Y aquí está la clave. La nómina no debería ser un pizarrón donde corregimos las cosas. Debería ser la foto final de un proceso que ya se documentó y se validó antes. Usarla para arreglar o ajustar incidencias sobre la marcha es una receta para el desastre legal. Pero el riesgo no para ahí. Digamos que ya tienes tus registros y que tu nómina está bien conectada. Felicidades. Pero hay otro factor que puede tumbarlo todo: la consistencia. O sea, no se trata solo de tener las reglas del juego, sino de cómo las aplicas todos los días. Miren, una empresa puede tener una política súper estricta con los retardos, o por el contrario, puede ser súper flexible. ¿Y saben qué? Ambas opciones son perfectamente legales. Lo que es un veneno legal es ser inconsistente, aplicarle la regla a unos sí y a otros no. A la autoridad laboral no le va a importar si la regla es justa o muy dura. Lo que va a revisar con lupa es si se aplica parejo para todos. Si a un empleado le descuentan por llegar 5 minutos tarde, pero a su compañero, por ser amigo del supervisor, se la perdonan, en ese momento todo tu sistema de defensa se cae a pedazos. La clave es la uniformidad. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la solución a todo esto? En nuestra experiencia, aquí en Sistemas 360, hemos visto una y otra vez que las empresas que se meten en menos problemas
No son las más regañonas ni las más estrictas, son simplemente las más ordenadas. Tienen un flujo de trabajo que es claro y sobre todo defendible. Este es el flujo de trabajo que de verdad te protege, porque cada paso va dejando un rastro de evidencia. Primero, se registra la asistencia, para todos, sin excepciones. Segundo, esas incidencias se validan. ¿Fue una falta justificada? ¿Fue un retardo? Todo según la política. Tercero, esa información ya validada alimenta automáticamente la prenómina. Y cuarto, el timbrado de la nómina ya no es una decisión manual, es simplemente la consecuencia lógica y demostrable de todo el proceso anterior. Y es justo para construir y proteger esta cadena de evidencia que existimos nosotros. En Sistemas 360, a eso nos dedicamos, a implementar estos flujos para que el proceso no solo funcione, sino que sea legalmente a prueba de balas. Porque como se ve aquí, basta con que un eslabón de esa cadena se rompa para que todo el sistema falle y los riesgos se disparen. A ver, si después de escuchar esto te cae el 20 y te das cuenta de que tu nómina depende mucho de échame la mano, de ajustes manuales y de acuerdos de palabra, estás corriendo un riesgo innecesario. Por eso, te queremos invitar a que platiquemos. En Sistemas 360 te ofrecemos un diagnóstico sin costo para ver cómo podemos alinear tus procesos y darte esa tranquilidad que buscas. Nos puedes llamar al 477-299-5092. De verdad, una llamada puede hacer toda la diferencia. Pero saben, un sistema bien armado no solo sirve para defenderse de demandas. Eso es solo una parte. La verdadera magia es que se convierte en una herramienta de gestión increíble. Te permite dejar de apagar fuegos y empezar a prevenirlos. Te da inteligencia para operar mejor tu negocio. Porque, ¿de qué sirven estos reportes? Bueno, pues para cachar errores antes de que le cuesten a la empresa. Para detectar si un supervisor es demasiado barco o demasiado estricto. Te permite ver patrones. ¿Por qué un departamento siempre llega tarde? Con esta información puedes arreglar los problemas de raíz antes de que se hagan grandes y creas una cultura de trabajo mucho más justa y transparente para todos. Y bueno, queremos cerrar con esta última reflexión. Una pregunta directa. Si hoy, en este momento, llegara una autoridad laboral y te pidiera tus registros de asistencia y tus nóminas del último año, ¿esos dos documentos contarían exactamente la misma historia? Si la respuesta no es un sí rotundo e inmediato, si hay la más mínima duda, esa es la señal de que es momento de actuar.